Jesús. Buen día, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, mi nombre es Gerardo Sosa. Estamos aquí una vez más, desde este lugar, Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Le damos gracias al Rey por este día, por todas las cosas, como siempre decimos, por su amor, su misericordia y su gran bondad. Gracias al Señor por poder participar de su palabra, creyendo que el Señor está haciendo verdaderamente cosas nuevas en cada uno de nosotros, ¿cierto? Le damos gracias a Dios por esa gran misericordia que Él tiene para con uno, por su gran amor. Doy gracias también por la familia, ¿sí? Doy gracias a Dios por la familia, por preservar a cada uno de mis hijos, a mi nieto, lógicamente a mi esposa, a mis hermanos, ¿cierto? Mis hermanos, mis hermanas. Le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Hermanos y hermanas carnales, ¿no? Y también en Cristo, también en Cristo, porque ellos también conocieron el mensaje de salvación. El Señor les habló en tiempo oportuno y hubo una respuesta, ¿cierto? Y Dios honró las oraciones. Sí, y ese verdaderamente es un tesoro, es un regalo que el Señor nos ha dado. Así como tantas vidas, sí, que se le ha podido hablar, así como uno también fue alcanzado por el Señor, ¿cierto? Honrando el trabajo de otra gente que oraron, ¿cierto? Que dispusieron su corazón con una verdad, con una palabra que fue soltado en el tiempo de Dios, ¿cierto? Y pudimos obedecer el llamado, ¿cierto? Porque Él tan solamente es el que nos da el querer como el hacer, ¿verdad? Gracias por todo, gracias por todos aquellos que están trabajando, aquellos que están hablando del Padre, aquellos que están hablando de su palabra, su verdad, aquellos que están manifestando, son comunicadores, son pregoneros incansables del Señor, ¿cierto? Mucha vida de muchos años en el Señor, ¿cierto? Mi respeto y mi consideración a todos los hijos de Dios, ¿cierto? Muchos de ellos que conozco, ¿cierto? Y que hoy uno los ve y se goza verdaderamente cómo están pregonando del Señor, cómo están hablando del Señor. Llena el corazón inmensamente de alegría y de gozo, porque sabemos que el mensaje es eficaz, es efectivo, tiene una llegada poderosa en los corazones, más en este tiempo en que la maldad va en aumento, mi querido amigo. La maldad va en aumento y la única forma de poder contener y poder batallar es manifestando al Hijo, manifestando al Espíritu Santo. Y en eso cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿cierto? No importa si estás en un púlpito, si estás en una catedral de cristal, si estás en un templo súper explosivo como hoy te lo muestran, ¿no, mi querido? Vos sos sal de la tierra, ¿sí? Y donde estás vos, ahí está Cristo manifestándose a través de su Espíritu, ¿cierto? Hay resurrección, hay vida, hay justicia, ¿cierto? Hay iluminación del Espíritu en cuanto a su verdad, su palabra, ¿sí? Nosotros solamente tenemos que disponer nuestras vidas, ¿cierto? Y Él en su poder
en su misericordia, Él usa nuestros vasos, ¿sí? Cada uno de nosotros. Por eso te animo en esta mañana. Te animo en esta mañana a vos ser ya sos un portador. Sos un portador de toda esa carga, ¿cierto? De todo ese dunamis, ese poder, ¿cierto? Esa dinamita significa, ¿no? Como dice por allá un maestro, esa energía, ¿cierto? Que causa una implosión, ¿cierto? En nuestras vidas, primeramente, destruyendo toda fortaleza y toda palabra que lleva cautivo el pensamiento, ¿cierto? Y el Señor contrarresta todo eso en su poder, mirando su verdad, mirando su palabra, ¿cierto? Permaneciendo en paciencia, esa paciencia de los santos que es nombrada mucho en Apocalipsis, ¿sí? Se está alcanzando a la gente, se está alcanzando personas, ¿cierto? Que están llegando verdaderamente con un corazón dispuesto, ¿sí? Un corazón dispuesto, ¿sí? Infinitamente gracias al Señor. Y cada una de vuestras vidas, ¿cierto? Tiene una importancia muy grande para el Señor, ¿cierto? Él dejó por vos y por mí su omnipresencia, su omnipotencia y ser ese Dios todopoderoso. Dice que se humilló, ¿cierto? Al punto de ser siervo. Se vistió con esta contextura física de carne, ¿cierto? Dejó toda su omnipotencia, su omnipresencia, por amor a nosotros, por amor a tu vida, ¿sí? Y eso verdaderamente hace que esa moneda perdida que éramos nosotros, ¿cierto? Pudiéramos ver que hay un valor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él, al venir a nosotros, nos alumbró todo nuestro ser al tal punto que comenzamos a rendir todas esas áreas que nosotros pensábamos que estaba bien, ¿cierto? Que estaba limpia, que estaba... Y empezamos a rendir y empezamos a ver verdaderamente como Dios ve, como Dios oye y como Dios habla, ¿cierto? Entonces hay cosas verdaderamente que son rescatables totalmente, amado, y valorables en cada uno de sus hijos. Así que ponemos la mirada en Cristo en este tiempo, en esta mañana, ¿sí? Y buscamos esa madurez, esa sabiduría, esa plenitud, ese amor, ¿cierto? De aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Que somos nosotros, su iglesia. Vamos a leer un poquito Colosenses. Colosenses más o menos fue escrita en el año 60-62 después de Cristo, mientras el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. Más o menos en esa época también se escribió Efesios. Hay algunos textos entre Colosenses y Efesios que es muy parecido en cuanto a los conceptos de Pablo, que verdaderamente estaba observando un poco los otros días. Podía ver la carta de los Efesios y después pude ver la carta de Colosenses y yo decía, wow, acá hay un mensaje muy parecido. Claro, y fue escrito más o menos en el mismo tiempo, ¿cierto? Y verdaderamente fue escrito desde la cárcel de Roma. Timoteo había ido a visitarlo a Pablo, y en esa visita también vino Epafras, ¿cierto?, a explicar un poco y a comentarle a Pablo, ¿cierto?, las cosas que estaban ocurriendo, las cosas buenas que estaban ocurriendo, exaltando la fe de los creyentes, ¿cierto?, la permanencia,
¿cierto? Le contaba todas esas cosas que Epafras estaba muy contento, estaba muy gozoso, ¿cierto? Con esa iglesia que estaba en su casa, ¿cierto? Con una mujer llamada Ninfa se llamaba, y que era una servidora también ahí en Colosas, ¿cierto? Y Epafras dice que aparentemente fue el que edificó esa iglesia en su casa ahí, ¿no? Pero también estaban luchando con una especie de filosofía que hacía que estos hermanos, este conjunto de hermanos, al no tener la iluminación que tenemos nosotros, al no tener el texto sagrado como tenemos nosotros, que es la Biblia, que es la palabra del Señor, ¿cierto? Al no tener esto como hoy nosotros lo tenemos completito, amado, ellos estaban abrazando algunas doctrinas, ¿cierto?, que se habían infiltrado en la iglesia, y eso pasa muchas veces cuando no se enseña, cuando no hay palabra, ¿verdad? Entonces esta gente de Colosas estaba adorando, por así decirlo, o ¿cómo se puede decir la palabra? Sí, se puede decir adorando dioses paganos, entre ellos dioses romanos, griegos, por un lado, a través de estas filosofías que estaban cayendo. Esta era una de las informaciones que le llevaba Epafras a Pablo, ¿cierto? Eran los problemas que estaba pasando. Y por otro lado estaban los judaizantes, la gente que quería ser, ¿cierto?, al no tener texto, ahora entiendo, al no tener texto, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, como tenemos nosotros hoy, a no tener las cartas, ¿cierto? Este pueblo estaba también volviéndose a las leyes, porque había judaizantes que decía que todo aquel que quería abrazar esta convicción cristiana recientemente nacida, hacía más o menos ya 30 años que Cristo había muerto y resucitado. Esta gente empezó a abrazar el viejo pacto con sus normas, se circuncidaban, mandaban a circuncidarse, bueno, también había una veneración angélica, había un montón de cositas, ¿sí?, que torcían, ¿cierto?, la convicción cristiana que estaban haciendo, que estaba emergiendo, y que Pablo, en tiempo oportuno, y gracias a este hermano que se movió, Epafras, ¿cierto?, se movió con una inquietud, movido por el Espíritu Santo. Y aunque Pablo no había sido alguien que edificó la iglesia, él pudo ver en Pablo verdaderamente un portador de lo que él necesitaba, ¿cierto?, para consolar a la iglesia, para hacer que esta iglesia creciera y que tuviera paciencia en este tiempo, ¿no? Y desechar toda doctrina que se había infiltrado. Igualmente, amado, todo lo que es las cartas, vos ves, bueno, también pasó que esta ciudad llamada Colosas estaba muy cerca de la Odisea también, un lugar de influencia muy grande, ¿cierto? Que Apocalipsis tiene unas palabras ahí, Juan, por la Odisea, ¿cierto? Y tenía mucha influencia, ¿sí? Dice, había entrado el legalismo judío y mandamientos de hombre y filosofía. Uno era el culto a los ángeles, también la sabiduría, el conocimiento, ¿cierto? Todo eso era filosofía griega, ¿cierto?, que estaba ganando el seno cristiano,
junto con los judaizantes que querían hacer volver a la ley a todos aquellos que habían creído al Señor. Todo, ¿cierto?, por una falta, ¿cierto?, de las Escrituras, de la forma que las tenemos hoy nosotros. Por eso es tan importante, amado, las cartas es muy importante, porque ahí está toda la doctrina preciosa que es para la iglesia, los logros de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto?, cosas que no estaban muy claras al principio, ¿cierto?, de la iglesia naciente. ¿Sí? Esto es verdaderamente para que podamos tener en cuenta los tiempos también. No es lo mismo el tiempo de Pablo, la iglesia naciente, sin el texto bíblico, solamente con el viejo pacto. Vos en este tiempo tenés que hacer de cuenta, ¿no?, que vos sacás el nuevo pacto y lees y lo único que tenés. Pero hoy en día tenemos las cartas paulinas, por ejemplo, que podemos escudriñar y podemos encontrar verdades que hoy es para nuestras vidas, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Y a eso es lo que vamos a ir. La carta de Colosenses, en el capítulo 2, acá tenemos, por ejemplo, la versión Palabra de Dios para Todo, ¿cierto?, que la tenemos acá. Quiero que sepan, dice Pablo acá en esta carta, quiero que sepan cuánto estoy luchando por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos aquellos que no me han conocido personalmente, ¿cierto? No me han conocido personalmente. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y estén animados, ¿cierto? Una de las cosas que Pablo estaba muy preocupado, así decirlo, ¿no? Estaba ocupado en cuanto a oración y en cuanto a esa riqueza que él tenía en su interior. Había un mover en él, ¿cierto?, que verdaderamente estaba un poquito inquieto, ¿cierto? Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y estén animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor, dice. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan bien el plan secreto que Dios le ha descubierto ahora, ¿cierto? El plan secreto que Dios le ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo. ¿Te das cuenta cómo la misma palabra, ¿cierto?, te ilumina en esto? Porque vos podés decir, bueno, pero ¿cuál es el secreto, a ver, espiritual que me lleva? No, es Cristo. No, es una sencillez. Cuando vos generalmente te leen un versículo solo y te predican un versículo solo, ¿cierto? Tenés que observar todo el texto, ¿cierto? Toda la tela, como quien dice, ¿no? No tan solamente un trocito de tela, toda la tela. Entonces, en la misma carta, ¿cierto?, vos vas a encontrar la respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice, ese secreto es el mismo Cristo en quien están escondidos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿sí? Esta sabiduría y este conocimiento siempre va a ir amalgamado con el amor, ¿cierto? Siempre, porque acordate vos que Pablo siempre remarcó, ¿no? Si entendiese todos los misterios, si vendiese mi cuerpo, si diera todo a los pobres y no tengo amor, ¿cierto? El amor es un elemento, ¿cierto?, en este vivir precioso que tenemos en el Señor, ¿cierto?, que tiene que ir en aumento, ¿cierto?, en mi vida. Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la voluntad de Dios
todo está encarnado en la cabeza que es Cristo, ¿sí? En el cual nosotros somos su cuerpo. Como dice Pablo, nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Te das cuenta el lenguaje diferente? Por ejemplo, a Mateo, Marco, Lucas, Juan y el viejo pacto. Acá se usa un lenguaje absoluto, un lenguaje que ya están hechas todas las cosas en cuanto al Espíritu. Dice que estamos sentados en lugares celestiales. No es que hoy estás sentado en un lugar celestial y mañana no, porque tuvo un error, porque tuvo un pecado. No, vos estás sentado en el lugar celestial. Ahí es donde vos tomás toda sabiduría, todo conocimiento. ¿Para qué? Para que en el tiempo oportuno de que yo estoy pasando un momento, ¿cierto?, de zarandeo, estoy pasando un momento que he caído, que he pecado, puedo tomar ese conocimiento, ¿cierto? Porque el amor es el que nos lleva a eso, ¿cierto? ¿Y eso qué produce? Produce arrepentimiento, un cambio de pensamiento en nuestras vidas en cuanto a estas convicciones que nosotros teníamos del pasado, ¿cierto? Y fíjate vos que dice acá, en quién, el verso 3 de la palabra de Dios para todo, es una versión bíblica, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en quien, en Cristo. Hay un versículo por allá por Romanos 8, 31 y 31 creo que está, y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Qué es eso, todas las cosas? Todo lo que Cristo logró, todo lo que está encerrado en ese misterio escondido. Así que el misterio escondido, ¿cuál es? Cristo, ¿sí? Es Cristo Jesús, es su Hijo. Ahora nosotros, a través de la comunión que tenemos por el Espíritu, que nos resucitó juntamente con Él en el momento que creímos, no cuando vamos a morir, ya nosotros estamos resucitados, ¿cierto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestra vida espiritual. Lógicamente que esta carne el día de mañana se va a deshacer, ¿cierto? Y en el momento que Cristo venga vamos a ser transformados, nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿cierto? Eso no hay duda, pero estamos ya resucitados. Hay un principio de resurrección que es el poder de su Espíritu operando en nosotros y dándonos este entendimiento. Él está trabajando en cada una de nuestras vidas. Él está haciéndolo, ¿cierto? Dice, y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, no es que Él puso en balanza en un momento decir, bueno, todo el juicio va a ir sobre esta persona que yo amo tanto por amor a gente que no me conoce, gente que no me ama. Y Cristo dispuso, dice, yo doy la vida porque yo la doy de mí mismo. Él se brindó también en un acuerdo con el Padre y el Espíritu Santo para dar su vida por gente que no conocía. Por eso por allá, por Isaías 65, dice, y me dejé encontrar de gente que no me buscaba. Isaías 65, verso 1. Entonces cuando vos empezás a ver toda esta realidad, amado, toda esta realidad, amada, vos te sentís verdaderamente tan rico, ¿cierto? Y con una fe tan preciosa como el oro, que no tan solamente se limita a un momento, sino que esto se expande, se extiende a través de tu vida cotidiana y hace, ¿cierto?, que cánticos de liberación, cánticos de alegría rodeen tu vida, ¿cierto? Eso en cuanto, ¿cierto?, a el espíritu, a nuestra alma, ¿cierto? Y dice, les digo esto para que nadie los engañe, ni les diga algo que parezca cierto, pero en realidad es falso. ¿Por qué? Porque ya te digo, había un doctrinaje en esa época que estaba permeando toda el ala de Asia Menor,
¿cierto? Y en este caso, esta ciudad de Colosas no era la excepción, ¿cierto? Estaban los judaizantes, todas esas personas que habían matado a nuestro Señor Jesucristo, que no lo aceptaron, era un grupo, tenían mucho poder, pertenecían a un sacerdocio, ¿cierto? Que ministraban dentro del templo, ministraban todos sus sacrificios, todas sus ofrendas, ya cuando el sacrificio perfecto había venido. Estaban ministrando el viejo pacto, ya cuando el del nuevo pacto, que es Cristo, ya había fallecido, ya había muerto y resucitado, dando actividad al nuevo pacto, ¿cierto? Porque hay una palabra por allá en Romanos, creo que es Hebreos, creador de un nuevo pacto, acordamos, a ver, para dice en Romanos 9:15, dice: cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y se envejece está próximo a desaparecer, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entonces vos acá lo que tenés que discernir, ¿qué tiene más valor? ¿El viejo pacto o el nuevo pacto? El viejo pacto tenía legalidad por medio de la sangre de animales que tomaban tu lugar y mi lugar, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hubiéramos vivido en esa época. Pero hoy tenemos que discernir que la sangre de Cristo tiene un valor absoluto y total, ¿cierto? Fue todo consumado en la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, el nuevo pacto está hoy en vigencia. Y eso no es que nosotros vamos a dejar de mirar el viejo pacto, no, en absoluto, porque el viejo pacto apunta a Cristo y habla de Cristo a través de los sacrificios, el sacerdocio, los reyes como David, como Salomón, hablan de un rey que vendrá, ¿cierto? Él, viste que habla de los sacerdotes, de los jueces, bueno, sacerdote es Cristo, juez es Cristo también, ¿cierto? Todo apunta a aquel que es perfecto, ¿cierto? Y tiene exquisitos consejos el viejo pacto, que no lo podemos aplicar directamente a la iglesia, ¿sí? Pero son verdaderamente principios que nos ayudan en nuestro diario vivir, en nuestro devocional. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Salmo, ¿cierto? Son verdaderamente notas musicales, ¿no? Ahí, porque se usaba mucho la música en los salmos, que llevaba al adorador a una esfera muy grande, ¿cierto? Donde entraba en muchas ocasiones en profecías, ¿cierto? Que hablaba de un tiempo, apuntaban a una persona y apuntaban a un nuevo estado de reino, ¿no? Que es el reino de Cristo, que es Cristo, y que son los tiempos que estamos viviendo nosotros seguramente. Libro de Salmos, libro de Isaías, ¿cierto? Donde hay una poesía, donde hay algo que nos saca muchas veces del formalismo que llevamos y verdaderamente nos eleva, ¿cierto? A una esfera, ¿cierto? Por ejemplo, cuando habla el Salmo 24, creo que es, ¿no? Corríjanme. Que habla, por ejemplo, en lugares de delicados pastos me harán descansar, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay otras versiones, en verdes praderas
me pastorearás, en aguas de reposo, ¿cierto? Y ahí nos va sacando y vamos entrando más en lo que es esa oración cuando vos cerrás tu puerta, entras a tu cuarto y sentís ese renuevo y esa gracia y ese quebrantamiento que hasta te van con lágrimas, ¿sí? Y ahí es donde vos sentís esa fusión, esa unidad indisoluble con este Dios verdadero y absoluto que te estoy hablando. Así que acá podemos ver, mi querido, vamos a leer un poquito el contexto gracias, Jesús. Ahora bien, el punto principal de lo que estamos leyendo, Hebreos, mira, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ¿cierto? Ese tabernáculo está en el cielo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este es Cristo que se presentó en los cielos después de su resurrección, ¿no? Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, acá está, y sombra de las cosas celestiales en las cuales nosotros hoy estamos inmersos. O sea, nosotros no estamos en ese tabernáculo que era sombra, ese tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, ¿no? Y que él erigió. Hoy nosotros estamos inmersos en la realidad, en la verdad verdadera y absoluta, ¿cierto? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí Moisés tuvo una visión de ese tabernáculo en el cielo y lo hizo en la tierra, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ¿sí? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. O sea, está hablando de no es que el otro pacto no era de Dios, sí era de Dios, pero por causa de la debilidad humana no podía cumplirlo en cuanto a mandamientos, ¿cierto? Y aún se había caído en una rutina de matar muchos animales, a tal punto que en Isaías el Señor dijo, estoy hastiado de sacrificios y de ofrenda y de sangre derramada, estoy hastiado de sus días solemnes, de sus días de fiesta, me tienen cansada mi alma. ¿Por qué? Porque había caído en una rutina el pueblo. Ya mataba animales por si las dudas había pecado. Y le daba rienda suelta, ¿cierto?, a su naturaleza, ¿sí? Entonces, por más sacrificio que hiciera, Dios no miraba el sacrificio, miraba el corazón de la persona que se acercaba y hacía. Si venía verdaderamente con un corazón contrito, un corazón humillado, ¿cierto? Y ese sacrificio tomaba un valor, ¿sí? Tomaba un valor. Pasajero, por un año, dice que por un año se pasaba por alto el pecado, pero en Cristo el perdón es un hecho, es una realidad, ¿cierto? Donde Él ganó la guerra, al diablo le quita dos cosas, la muerte, ¿cierto? El pecado y la muerte, dos cosas que Satanás tenía, no los pecados que nosotros, el pecado, Él puso una semilla en Adán cuando cayó, ¿cierto? Y eso hizo que la raza humana cayera. ¿Y Cristo qué vino a traer? Cristo vino a traer la justicia. ¿Y eso qué es lo que trajo? Trajo vida eterna. Aquel que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado,
El Padre lo hace a su Hijo pecado para que nosotros fuésemos justicia. ¿Qué sos vos? Justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo. Sos justicia. Él pone justicia. Al poner justicia, vos estás hoy en la esfera de la vida. Antes estaba el pecado y estaba dentro de la esfera de la muerte. Bueno, en este momento el Señor nos traslada de las tinieblas a la luz. Y eso es irreversible, mi amigo, mi amiga. No hay posibilidad de volver otra vez, en cuanto al espíritu estoy hablando, otra vez a las tinieblas. ¿Qué es lo que está en batalla? ¿Qué es lo que muchas áreas de nuestra vida están teniendo? Nuestra alma, nuestra forma de pensar pasada que traemos. Bueno, eso va a ir siendo enfrentada a la luz en la cual ya somos en el Espíritu, ¿cierto? Hay una posición y hay una posesión. Una posición ya Cristo la logró. Estamos sentados con Él en lugares celestiales en cuanto al Espíritu. Ahora, nuestra alma, que está unida a nuestro Espíritu, es la que se revela. Es la que muchas veces no entiende y tenemos que recurrir a el texto bíblico, y ahí nos enseña cómo hacerlo, ahí nos enseña a salir de esta duda. Dice, porque si aquel primero, dice, estamos leyendo un poquito hebreo para que entendamos que ya no estamos más en el viejo pacto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. ¿Por qué casa de Israel y casa de Judá? ¿Se acuerdan que en el tiempo de Salomón Israel se dividió? ¿Cierto? Estaba el reino de Israel, ¿cierto? En el cual se le habían dado a Roboán, y el reino de Judá, el cual se lo habían dado a Jeroboán. ¿Sí? Hagan memoria y corríjanme si no es así, porque por ahí pero por ahí era. Cuando Salomón muere, ¿sí? Ahí se dividen las dos casas, Judá por un lado e Israel por otro. Acordate que de Judá desciende Cristo en cuanto a la carne, ¿no? He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El que ya estamos viviendo nosotros, los hijos de Dios. Todavía la casa de Israel y la casa de Judá no lo están viviendo. Lo va a vivir en Cristo, sí lo pueden vivir, en Cristo. Pero después a nivel nación, todavía Israel y Judá, tiene que ocurrir que la iglesia tiene que ser arrebatada, ¿cierto? Y ahí viene el cumplimiento perfecto para Israel después. Va a venir la gran tribulación, el anticristo, eso es harina de otro costal ahora, ¿cierto? Y después de eso se va a producir el milenio, donde todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, se van a cumplir para los israelitas. Ahora, esas promesas para la iglesia son sí y son amén. Ya esas promesas están todas logradas en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que me queda a mí? Escudriñar a esta persona de Cristo, ¿cierto? Y su voluntad, que es agradable y es perfecta, le va a dar cumplimiento a esas promesas en tu vida personal y en mi vida personal. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ese pacto ya lo estamos viviendo nosotros. Israel hoy en día rechaza este pacto. Ellos todavía están con el muro de los lamentos, están con un montón de esas cuestiones, ¿no? Todavía están con el viejo pacto, ¿cierto?
a no ser que algunos judíos mesiánicos hoy están entendiendo, ¿no? Hay muchas iglesias judío mesiánicas alrededor del mundo que entendieron el sacrificio de Cristo y lo aceptaron, lógico. Pero la nación de Israel todavía, para esta profecía todavía no es el tiempo, y eso tenemos que estar claro. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, con sus padres habla. Acuérdate, viste el lenguaje, no con tus padres, porque nuestro Padre es Dios, es Cristo Jesús, ¿no? Habla con sus padres. Cuando habla de sus padres está hablando de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés, David, de los patriarcas, ¿ok? Judíos. El día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, ¿te das cuenta? No pudieron permanecer en ese pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, en los cual nosotros, la iglesia, hoy lo estamos viviendo. Nosotros no somos la Israel espiritual, como muchos dicen, Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El cuerpo de Cristo. Ojo con esas palabras también muchas veces. Tenemos que discernirlo, ¿cierto? Y sobre su corazón, dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribí, seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Eso está en nosotros hoy en día. Ya nosotros somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creímos, tenemos esa convicción, es esa nuestra fe, ¿cierto? Y pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Ya por qué? La ley, ¿cuál es para nosotros? Es Cristo Jesús, es su voluntad, ¿cierto? No son normas, no son leyes, así, es la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios, es eso lo que vos manifestás como hijo de Dios e hija de Dios. Pondré mis leyes en la mente de ellos, ¿sí? El pensamiento, ¿cuál es? Cristo Jesús en vos. Todo el tiempo está ahí. Cuando ves tu hijo, cuando ves tu esposo, cuando ves, no sé, una persona, Cristo. Y sobre su corazón las escribiré. Por eso dice Pablo que somos cartas leídas, ¿no? ¿Te acordás de esa? Somos cartas leídas. Y sobre su corazón las escribiré. La gente que te ve, a vos, sabe, bueno, esta es una hija de Dios. Pero más allá de eso, va a haber una condición, va a haber un adjetivo para vos, ¿cierto? Con la cual eso es lo que brilla en tu vida, ¿cierto? No sé, X, hay algo que brilla en tu vida, ¿cierto? Y eso es como ser cartas leídas. Cuando vos ves a alguien, un hijo de Dios, vos conocés quién es esa persona, ¿no? Y sobre vos la ves, ¿en qué sentido? En el sentido espiritual, te quiero decir, ¿no? Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Ya es Dios, en nosotros ya es Dios. En ellos va a ser. Todavía está para un futuro cumplimiento. ¿Para quién? Para los israelitas, ¿no? Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, ¿cierto? Toda esa legalidad que tenía el viejo pacto, ella no la tiene, ¿ok? Sí podemos sacar principios hermosos del viejo pacto y podemos deleitarnos, ¿cierto?, en el espíritu con él, porque muchas veces el espíritu nos va a ministrar muy profundo, ¿cierto? Pero ya hoy con un conocimiento, hoy con una sabiduría, con un discernimiento que antes los judíos no tenían. Y acordate que
los papiros, lo que ellos usaban. Solamente el sacerdote tenía acceso, el resto del pueblo no lo tenía. Hoy tenemos acceso todos, ¿sí? Por nombrar algunas diferencias. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿cierto? Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle, decía el Espíritu Santo acá, ¿no? Ahí está, bueno, el maná es una representación de Cristo Jesús, ¿cierto? Que estaba oculto, estos ángeles, ¿qué era lo que hacían? Ocultaban ese lugar, ¿cierto? Con sus alas, ¿cierto? La vara de Aarón que reverdeció, eso es sinónimo de juicios, ¿sí? Y la tabla del pacto, lógicamente la voluntad del Padre, ¿cierto? También oculta. Juicios, la voluntad, el pensamiento de Dios y su Hijo, que es el maná, estaban ocultos. El maná, algo que se come hoy, nosotros podemos comer de Cristo, podemos comer de Cristo y todo eso mortal que está en nosotros es absorbido por la vida, por esa resurrección que está en Cristo Jesús, ¿sí? De las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender en esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y por allá por Romano 10, vamos a pasar un poquito, a ver, Romano 10 dice: así que, hermanos, teniendo libertad de entrar al lugar santísimo por la... Ahí se abrió el camino. Todavía no se había abierto el camino, ¿viste? Pero acá se abre el camino ya. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través del velo, esto es de su cuerpo y su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿sí? Así que bueno, acá explicamos un poquitito, así por arriba, la realidad en la que estamos hoy. Estamos en el lugar santísimo, ¿cierto? Estamos siendo ministrados, tenemos acceso al maná, al conocimiento de ¿quién? De Cristo. Tenemos acceso al conocimiento de los juicios que van a venir. Tenemos acceso ¿a qué? A las tablas del pacto, que es la voluntad, que eso es figura de la voluntad o al pensamiento de Dios, ¿cierto? Y aunque yo no tengo toda esa verdad, los hijos de Cristo, todos mis hermanos, tienen una parte de esa verdad, ¿cierto? Y esto es algo glorioso, amado. Es algo glorioso. Eso para que podamos ver la realidad. Cuando vos entrás en esa realidad, es imposible que te condenen, es imposible sentir una condenación, es imposible. Yo no te digo que uno en la vida tiene su sube y baja, pero vas a caer, pero inmediatamente te vas a levantar, no vas a quedar postrado. Si 7 veces cayere justo, 7 veces se levantará. ¿Qué quiere decir esas 7 veces? Esas 7 veces está hablando de una perfección.
¿cierto? Esa caída es parte de ese perfeccionamiento que te está dando. Cuando otros ven y te enjuician y te disciplinan, el Señor ve una oportunidad de levantamiento y de probar cuán poderoso es el Señor en tu vida, ¿cierto? Le digo esto, dice Colosenses, estamos leyendo capítulo 2 de Colosenses. Les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Aunque no estoy presente allá, decía Pablo, los acompaño en espíritu. Me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden, que su fe en Cristo es fuerte. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan, fíjate el verso 6 de la versión de Palabra de Dios para Todo. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como el Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Tenés que entrar en la realidad de este nuevo pacto. No es que estamos desechando el viejo pacto, pero sí en cuanto a normas, a leyes, ya no tiene asidero para nosotros eso era para el pueblo judío, ¿cierto? Vos tenés que discernir bien, y habla a los hijos de Israel. Cuando habla, ¿a quién está hablando? A Israel, ¿cierto? Nosotros somos hijos de Dios, pero sí nosotros podemos sacar principios de ahí, ¿ok? Que nos alimentan, lógicamente, nos nutren nuestra vida. Construyan su vida sobre una base sólida, arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos, ¿cierto? Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Generalmente la filosofía es humana, y aunque está metida dentro del Evangelio, habla de un Evangelio al servicio mío, ¿cierto? Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, vení que Dios esto, que Dios lo otro, que Dios aquello. Sí, Dios lo puede hacer, ¿cómo no? Pero el centro no somos nosotros. ¿El centro quién es? Amén. Amén. Cristo. Amén. Esas son tipos de filosofía que se están manteniendo en muchas congregaciones numerosísimas, de mucha gente que va a buscar siempre un beneficio personal, ¿ok? Un beneficio personal, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que saber como hijos de Dios que al tener a Cristo, Él nos va a dar todo. Y lógicamente que hay lugar donde en nuestra intimidad le pedimos al Señor, ¿no? Pero no es la base de nuestra convicción, ¿cierto? Las filosofías humanas para alcanzar dinero, para alcanzar riquezas, para alcanzar... a eso apuntan las filosofías, ¿sí? ¿Qué quiere decir filosofía? Amor al conocimiento. Filos, amor. Sofía, conocimiento. Quiero conocer cómo ganar esto. Quiero conocer cómo ser como la persona aquella, como ese influencer, para ser como... ¿Cierto? Y vamos tras de algo muchas veces que no tiene propósito en nuestras vidas, ¿cierto? Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Claro, cuando te captan por ese lado, ¿cierto? Que Dios te va a dar, el respeto, que Dios te va a dar el dinero, que Dios te va a dar posesiones, que Dios te va a dar riqueza, que Dios te va a dar... Cuando te atacan solamente por ese lado, lógicamente que te captan. Son filosofías, son estratagemas de error. Porque en Cristo está encerrado todo esto que vos necesitas. La unción, la prosperidad, todo. Hay que esperar en Él, ¿cierto? Hay que esperar en Él. Para que no te capten estas filosofías, dice. Bueno, Pablo peleaba contra estas cosas. Desde la cárcel se inquietaba, ¿cierto? Porque él conocía muy bien estas sutilezas. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales. Acá está, mira. De los poderes espirituales. Del mundo
y de las tradiciones del hombre, de los hombres, no vienen de Cristo, igual que los judaizantes, que todavía te dicen, no, tenemos que seguir, tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar ciertos días, el sábado, tenemos que guardar, el Pentecostés, tenemos que guardar las fiestas judías. No. Si vos querés hacerlo, o sea, no hay problema, no es que Dios te condena por eso, porque está bueno, si uno va a Israel, qué bueno es ver cómo es el Pentecostés, cómo era ver una fiesta, pero que eso no sea algo que te lo impongan, ¿me entendés? Está bueno estar en un buen Pentecostés y ver de qué se trata, la fiesta de las enramadas, había muchas fiestas que son muy interesantes, estudiar la cultura hebrea, son muy interesantes, pero que eso no se te no cambie tu conocimiento en cuanto a Cristo, ¿sí? Son cosas enriquecedoras, sí, pero Cristo sea el que sea lo absoluto en tu vida, ¿no? En Cristo ustedes están completos, dice. En Cristo está, o sea, podés disfrutar de esa fiesta, podés hacer un buen viaje a Israel. De paso, por ahí alguno quiere, seguramente debe tener algo en mente. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y de los poderes. Acá está contrarrestando contra todas esas solemnidades que ellos adoraban, ¿cierto? Porque ya le digo, se había fusionado dos cosas en Colosas, en esa iglesia. Una era la adoración a los dioses, en los cuales ellos venían ya, muchos venían de adorar dioses, era una fuerte convicción que tenía durante muchos años, así que eso era algo difícil de erradicar, más que no estaba el nuevo pacto. Por eso es que hablamos de la significancia de saber dónde estamos parados nosotros, ¿cierto? Ellos no lo tenían, nosotros sí lo tenemos hoy, ¿sí? Y está al alcance, ellos no lo tenían todavía. Pablo recién escribía una carta y esa carta era para ellos un fundamento. Cartas muy parecidas a la carta de los Efesios en algunos puntos. Más o menos se escribieron las dos cartas en la misma época, años 60 y 62. Cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal. Viste que no habla que los va a librar, no, ya los liberó. O sea, eso está en el espíritu, ya está, ya es un hecho, ¿cierto? Los liberó, eso es por la fe. Así como cuando vos decís Cristo murió y resucitó por mí, yo sé que es así, ¿cierto? Acá lo liberó, usa el mismo lenguaje, lo liberó a ustedes del poder de la naturaleza carnal. Fueron circuncidados con otra clase de circuncisión hecha por Él y no por seres humanos, ¿cierto? Una señal de conversión, un sello. Al bautizarse ustedes fueron sepultados junto con Cristo. Esto no está hablando del bautismo del agua, Esto está hablando en el momento que creímos, fuimos inmersos en Él, fuimos escondidos en Él. Viste que hay un lenguaje arriba que dice, estamos escondidos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que estamos inmersos, ¿cierto? Eso es el bautismo en Cristo, no el bautismo en agua, vuelvo a repetir. Fueron resucitados con Él, en el momento que creímos, ¿sí? Al bautizarse ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue debido a la fe en el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Vuelvo a repetir, eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. ¿Sí? La única forma de que se podía salvar
en el pueblo judío era a través de la circuncisión, era una señal que se le ponía, ¿no? Que pertenecía al pueblo de Israel, ¿no? Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. ¿Ok? Teníamos una deuda. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Gloria a Dios. Impresionante. No, esto es... Wow, cuando vos empezás a leer esto, y es tan solamente algo tan chico que uno puede ver de las cosas que Dios ha hecho. Él venció a todos los poderes, fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo, dice esta versión. ¿Sí? Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como la fiesta de guardar, la celebración de luna nueva, días de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Hay gente, dice el verso 18 del capítulo 2 de Colosenses, de esta versión, palabra de Dios para todo, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No tengas ningún reparo de imitar a alguien, que no se te vuele la cabeza con estas cosas, ¿cierto? No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y guían solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, dice acá. Pablo le dice a la iglesia de Colosa, quien es la cabeza y quien depende todo el cuerpo. Vos no dependés de las visiones y de cosas de otros, ¿cierto? Mentiras muchas veces, ¿no? Sino de Cristo. Es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere, ¿cierto? Que esto sirva para la unidad. Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben lo otro, no toquen aquello? Estas reglas de lo que se acaba con el uso, esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Todo esto estaban pasando estos creyentes. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una inmensa devoción, una intensa devoción, ¿cierto? Le daban mucha significancia a esto. Estaban apasionados con estas prácticas de no comas esto, no comas lo otro, se prohibían, tenían días que se prohibían días para diferentes cosas, todas filosofías y enseñanzas humanas, ¿cierto? Sino que nos libremos nuestra alma, ya nuestro espíritu está libre, ahora nuestra alma libremos de todas esas enseñanzas, ¿cierto? Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos esos deseos que tenemos, esas concupiscencias malas, hay concupiscencias buenas, ¿cierto? Por ejemplo, hay concupiscencia que uno quiere, tengo una concupiscencia de adorar al Señor, que son deseos. La palabra concupiscencia significa deseos, ¿cierto? Hay malas concupiscencias y buenas concupiscencias, ¿cierto? Entonces dice,
Esto es central y terminamos con esto. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niega a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Mucha gente se prohíbe de ciertos alimentos, se prohíben días, hay días que ponen para poder castigar un poco esos deseos que tenemos, ¿cierto? Esas adicciones que tenemos, tantas cosas, que solamente el principio espiritual que puso Cristo en nosotros es el que ganó la guerra y la batalla contra el enemigo de nuestras almas. Así que bueno, la batalla ¿cuál es ahora? Está dentro de nosotros, donde le damos lugar a las tinieblas, lógicamente que esas tinieblas va a matar, hurtar y destruir. Te digo otra, el diablo va a esperar 100 años para hacerte caer y arruinar toda una generación en tu vida. Por eso es tan central esto de saber dónde estamos parados, ¿sí? O si estamos en el viejo pacto o estamos en el nuevo pacto. Mi querido amigo, que Dios te bendiga y en el transcurso del día estaremos viendo Colosenses capítulo 3. Dios bendiga a tu familia.